Casa de un nuevo comienzo. 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 Qué bueno poder compartir con ustedes. Acompáñenos en este momento a orar. Gracias, Jesús, te damos por este momento que nos das de compartir tu consejo, tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría para poder edificarnos y también edificar a las personas que están escuchándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si usted se ha percatado, pero ya llevamos un poco más de un año de estar en esta situación de pandemia. Y hemos aprendido cosas nuevas, porque se nos han presentado algunas situaciones que quizás anteriormente hubiéramos pensado que eran cosas difíciles. Por ejemplo, este momento, usted nos está observando a través de un dispositivo. Estamos haciendo iglesia desde casa. Y en situaciones difíciles, creo yo, como estos momentos, que no solamente este país está pasando, sino que todas las naciones, creo que hay que tomar decisiones difíciles. Y cuando tomamos decisiones difíciles es para cumplir tareas difíciles. Este es el caso del personaje bíblico del cual vamos a estar conociendo a través de su historia y dando el consejo de Dios. Es Jeremías. Jeremías, Darío, estuvo en un momento difícil. Muy difícil, cuando su nación se había apartado de Dios y había empezado a adorar a otros dioses. En ese momento, el Señor le da una encomienda a Jeremías, una responsabilidad. Bueno, yo tengo una pregunta, Darío. ¿Qué pasaría si el Señor te habla y te dice, ve y dile al presidente esto que yo le mando a decir? Una tarea muy difícil, definitivamente. Un poco complicada. Poder llegar, poder decirlo, poder que le escuchen, claro que y que te crean. Y es también, la tarea que le dan a Jeremías. Fue la tarea que le dieron a Jeremías en ese momento. El Señor le encomendó que fuera a dar ese anuncio al rey, a los líderes religiosos y a toda la nación, que anunciara que debían dejar a los dioses falsos y empezar a seguir a Dios. ¿Sabe? Nosotros a veces tenemos tareas difíciles también. Todos los días. Todos los días. Yo quiero que en este momento usted piense en alguna o algunas tareas difíciles que está afrontando ahora, en este tiempo. ¿Cómo cuáles podrían ser? Como tener un negocio en este tiempo de pandemia. Emprender un negocio, sí. Sostenerlo en estos tiempos difíciles. Claro. Creo criar buenos hijos, eso es una tarea muy difícil. Criar buenos hijos en una sociedad que está al revés. Sí, hacer una carrera universitaria es una tarea muy difícil porque tiene muchas complicaciones. Hay complicaciones a veces no solo de tiempo, también de economía. Sí. Y otra cosa que puede resultar como una tarea difícil es mantener una buena relación matrimonial. Sí. Son tareas definitivamente muy difíciles. Pero los enfrentamos cada día. Así es, los enfrentamos cada día. Pero hoy nosotros queremos animarle a que usted tome nota del ABC, de cómo realizar una tarea difícil. Ese va a ser el tema que tenemos hoy, el ABC para realizar una tarea difícil. Veamos entonces cuáles son esas decisiones que hay que tomar y cuál es el ABC de este consejo que nos da Dios por medio de la historia de Jeremías. Para realizar una tarea difícil. Así es. La primera decisión es aceptar que Dios nos conoce. Quisiera si me ayudas en el versículo 5, estamos en Jeremías capítulo 1, en el versículo 5. ¿Qué dice ahí? Jeremías 1:5 menciona: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Ante esa dificultad que tiene Jeremías, seguro que él no creía que podía ser capaz de eso. Él se quejó, dijo, yo no puedo hablar. Pero ante esas dificultades que él estaba presentando, lo que le dice Dios es, yo te conocí. No solo le digo te conozco, te conocí antes que nacieras. Y es que definitivamente Dios nos conoce. Dios lo conoce a usted. Y conocerlo no solamente es que conoce sus capacidades, también conoce sus limitaciones. Y de esa forma entonces nosotros podemos encontrar una manera diferente de vernos y de sentirnos. Nuestras capacidades mismas pueden cambiar cuando aprendemos a entender que Dios nos conoce y por lo tanto es a quien debemos acudir. Y que Él puso en nosotros esas capacidades. Sí, aprender a entender que Dios nos conoce es entender también que somos diseñados por Él. Nuestro diseño es parte de lo que Dios quiso hacer de nosotros. Así que cuando yo estoy en un emprendimiento, Dios sabe de que soy capaz. Dios sabe mis limitaciones, pero la confianza que yo puedo tener de saber que Dios me conoce debería cambiar también mi estima de mí mismo, mi confianza en mis capacidades. Claro que sí. Es como pensar en una persona que crea algo, en aquel que hace un artículo, un juguete, un diseño, un producto. Sí. Nadie lo conoce mejor que quien lo hizo. Exacto. Y eso me recuerda una vez que me tocó viajar. Bueno, mi trabajo me tocaba viajar de una ciudad del proyecto a la capital, y yo un día agarré el primer carro que estaba del proyecto y me fui. A medio camino, casi a 1 hora, el carro se apagó. Solo se apagó, yo no sabía qué hacer, no sabía de mecánica. Abrí el capó, empecé a tocar por aquí. Hubo gente que se detuvo y como no había telefonía celular en esa zona, era muy reciente, pues nos tocó empezar. Ya estaba preocupado yo, iba a dejar ese carro ahí, pero logramos al final llamar y llamamos que viniera uno de los motoristas, uno de los conductores. Ajá. Y el hombre vino y solo me dijo, encienda aquí, pruebe acá, arranque de nuevo, tocó algo ahí y el carro se arregló. Como por arte de magia. En 1 minuto arregló lo que nos tomó casi 1 hora de estar ahí pensando. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Él conocía ese carro, él lo sabía reparar, él lo conducía y en ese sentido él sabía qué es lo que le pasaba al vehículo. Así somos nosotros con Dios. Cuando decidimos aceptar que Dios nos conoce, aceptamos a quien nos diseñó y aprender a acudir a quien nos diseñó nos va a ayudar a superar esas situaciones difíciles porque Él nos conoce. Entonces debemos aceptar que Dios nos conoce. Ese es la A de nuestra lista. Bien, y en este ABC de cómo realizar tareas difíciles, el siguiente consejo, la siguiente decisión es busque el consejo de Dios. Y quisiera que me ayudaras con el versículo 9. Estamos en Jeremías capítulo 1 y en el versículo 9. El verso 9 dice de la siguiente manera: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto es más allá de conocerme y entender que Dios me conoce. Buscar el consejo de Dios tiene que ver con lo que hizo Jeremías. Es más, él tenía sus temores, pero de manera simbólica Dios puso su consejo en él, y ese consejo es la palabra, el consejo correcto de Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles solemos acudir a veces a personas inadecuadas para pedirle una recomendación. A veces acudimos a nuestros propios consejos, pero una cosa importante en ese momento es entender que Dios tiene un consejo siempre para nosotros. Hay cosas que vamos a aprender en la academia, nos van a enseñar cosas a algunos amigos, pero cuando estamos en una situación difícil, una enfermedad de un familiar, un momento de casi de quebrar la empresa, el negocio, un momento en el que tenemos un familiar que está pasando por una crisis difícil y no le podemos ayudar,
¿qué mejor consejo que acercarse a Dios? Y la fortaleza que nos puede dar en ese momento, no la vamos a encontrar en ningún otro momento. Y en realidad, como vos bien lo has dicho, podemos encontrar ese consejo en personas que tienen una relación con el Señor, en nuestros líderes espirituales, pero también a través de la palabra misma. Esto me hace recordar cuando nosotros emprendimos este viaje misionero, cuando llegamos al primer país donde el Señor nos encomienda, y tuve así como un momento de unos grandes signos de interrogación. ¿Y ahora qué? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué hacemos en este lugar? Y literalmente el Señor me dio un consejo a través de su palabra. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ese fue en ese momento el consejo de Dios para mi vida a través de su palabra. Creo yo que la Biblia es el perfecto manual que nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Buscar el consejo de Dios. Buscar el consejo de Dios, pero a veces no podemos encontrar el consejo de Dios. Bueno, redundo en esto, si no lo buscamos, y para conocer el consejo tenemos que leer la palabra. Sí. Es necesario leer la palabra y conocer lo que el consejo nos dice. Y no solamente leer y conocer, también hay que aplicarlo y creer que es Dios el que me está hablando a través de la Biblia. Ponerlo en práctica. De modo que hemos visto que, en primer lugar, aceptar que Dios nos conoce. Esa es la A. Buscar el consejo de Dios. La B. Y luego tenemos completar la tarea. Esa es la C. Esa sería la tercera decisión que corresponde en este ABC para realizar tareas difíciles. Completar la tarea. Sí, me ayudas con el versículo 8. Estamos en Jeremías capítulo 1. ¿Qué dice ese Jeremías capítulo 1, verso 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Aquí yo me puedo imaginar a Jeremías enfrentando esa etapa de querer completar la tarea, porque la tarea no fue corta ni fue en un solo día. A él le tocó vivir situaciones difíciles para poder cumplir su tarea, pero la terminó, la completó, y definitivamente quizá es la parte más complicada en estos momentos difíciles, porque tirar la toalla, abandonar la tarea, echarle culpa a otros, echarle culpa al gobierno, echarle culpa a cualquier cosa para evadir o para huir, suele ser una costumbre muy común. O a veces no terminamos las tareas también porque ya hicimos un hábito de que cuando las cosas se ponen difíciles, las abandonamos. Y simplemente ni siquiera le contamos a nadie, es una tarea que abandonamos ahí, la dejamos, y eso se vuelve una mala costumbre que inclusive se puede a veces transmitir a los hijos. Se vuelve un hábito. Sí, una materia está muy difícil y entonces la abandono y la vuelvo a llevar después. Después se puede ser muy fácil volver a repetir esa costumbre de no terminar. Termine, complete la tarea. Esa es la tercera decisión, y Jeremías la completó, aunque le costó, pero realmente la finalizó. Y no solamente le costó, la tarea que Jeremías hizo en la historia, nosotros vemos que no tuvo un final feliz. Esta nación de Jeremías fue cautiva por un poderío que estaba en ese momento, que era la nación de Babilonia. Pero él completó la tarea. Y saben otra cosa que es relevante en este punto, Darío, es pensar en Jeremías. Jeremías era un hombre de carne y hueso. No era un Superman, no era un superhéroe. Era un hombre que también en este proceso de completar esa tarea tuvo sus indecisiones. Momentos que, como decías vos,
quiso tirar la Sí, toalla. sí, Quiso seguramente tirar él la quiso toalla. abandonar la tarea y se le conoce hasta como el profeta llorón. Sí, sí. Tuvo que llorar mucho, pero en realidad Dios nos llama a no solo buscar ese consejo, sino terminar la tarea. Terminar. Y me recuerda eso, aquel episodio que sucedió en un país de Centroamérica. Fíjense que en los años 70 en este país hubo una fábrica que sacó un vehículo propio, construido en el país. Tenía la marca era Compadre. No era Toyota, no era ninguna Nissan, marca era externa. Compadre. Pero era un carro muy fuerte y era carro para la finca, para la montaña, para cargar, un trabajo pesado, y era bastante económico porque era fabricado en el país. Pero ¿qué pasó? Que la gente lo criticó mucho porque, claro, si usted llevaba ese carro a las ciudades no se miraba atractivo, pero en realidad el carro era bueno. Y las críticas hicieron que la fábrica lo abandonara, dejaron de fabricar el vehículo. Mala decisión. Sí, lo irónico de eso es que cuando hacemos cuenta, posiblemente hoy en ese país habría una fábrica de vehículos. Ellos posiblemente iban a mejorar la calidad, el diseño, y hoy habría una fábrica ya en varios países, pero no sucedió porque abandonaron la tarea, no completaron el emprendimiento. Abandonaron la tarea por escuchar voces negativas. Por la crítica. Por la crítica. Si hubieran estado seguros de lo que tenían y hubieran persistido, hoy sería un éxito seguramente, porque el producto era bueno. Entonces, hemos visto que hay 3 decisiones que podemos tomar para completar o realizar las tareas difíciles. La primera, acepte que Dios lo conoce. Acepte que Dios lo conoce. Busque el consejo de Dios. Y por último, complete la tarea. Complete la tarea. A veces nosotros podemos pensar que la constancia y la perseverancia propia nos van a ayudar a cumplir esa tarea. Estoy de acuerdo hasta cierta medida, porque también necesitamos la ayuda del que nos creó. Recuerde que uno de los puntos es acepte que Dios lo conoce. Y Dios nos ha conocido hoy a través de Jesucristo. Él humanamente conoce lo difícil que es para nosotros cumplir una tarea, porque Él también cumplió una tarea difícil camino a la cruz para salvarnos a nosotros, para darnos vida eterna a usted y a mí. Es posible que mientras usted está escuchando este mensaje, recuerde que tiene por ahí una tarea sin completar, que para usted es difícil completar las tareas, o quizás para usted es difícil buscar el consejo de Dios o aceptar que Dios lo conoce. Así que yo le animo en este momento y le invito a que podamos orar y pedir la ayuda de nuestro Señor en los procesos que tenemos para el cumplimiento de esa tarea difícil. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Te damos gracias, Señor, por el consejo que nos has dado este día a través de la vida de Jeremías, Señor, en el cumplimiento de una tarea difícil. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayude, Señor, a poder aceptar el diseño que usted ha puesto en nosotros, que tenemos habilidades y capacidades, Señor, del cielo para poder completar una tarea. Señor, ayúdanos también a buscar siempre el mejor consejo, el consejo de tu palabra, Señor, y poder escucharlo, Señor, a través de diferentes formas. Quizás a través de nuestros líderes espirituales o de personas cercanas, Señor, que te buscan, Señor, con una verdadera amistad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo también te pido que nos ayudes, Señor, a completar esa tarea,
a completar también la tarea que está en tu propósito para nosotros, Señor, como iglesia, extender tu reino y dar a conocer tus buenas noticias, Señor, a todas las personas que lo necesitan. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comparta ahí en YouTube o en Zoom, conforme nos está viendo, cómo ha sido para usted esta experiencia, la enseñanza que ha recibido, cómo le ha ayudado, o de pronto cómo usted antes ya ha superado este tipo de situaciones. Es probable que la experiencia suya le pueda ayudar a otros que lean su comentario. Así que lo invitamos a compartir. A compartir el consejo que el Señor le dio en este día. Dios le bendiga. Bendiciones.